una idea por dónde va o nos hemos quedado en alguna parte. ¿Alguien? ¿No se acuerdan? Mm, a ver. Eh, um, Vamos a ver. ah, viendo. Vamos a ver varianza para volver sobre el análisis de varianza en la regresión múltiple. ¿Listo? Ya. Em, la estadística se dice que es la ciencia de los datos.
la unión de estas partículas y unimos estas partículas, nos dice ANOVA. Entonces, más se conoce como ANOVA. El ANOVA es una técnica que permite comparar más de dos más comparar las medias poblacionales más de dos. El fundamento de la técnica la comparación de las observaciones. Al interior de cada nivel de factor o tratamiento y la variación niveles tratamientos de factor. Entonces, a ver, normalmente cuando nos faltan datos recurrimos a algún experimento a realizar, como cuando nos falta información, nosotros podemos planificar un experimento que nos permita obtener resultados u observaciones. Y esto en cuanto a los
modelos que se pueden utilizar está uno, el análisis de varianza. El análisis de varianza se puede utilizar en el estudio comercial o de mercados. Aquí dice el análisis de la varianza en la investigación comercial. También el análisis de varianza. Bueno, vamos a explicar después. Permite escoger ¿cómo llamaríamos? Métodos. Por ejemplo, aquí, este es el diseño y análisis de experimentos de Montgomery. Entonces, aquí está comenzando por el estudio de las estimaciones, de las pruebas de hipótesis, del estudio de las, ¿cómo se llama? De análisis de varianza, a un factor, dos factores, a un factor fijo o factor aleatorio, fíjense, experimentos comparativos simples, prueba de hipótesis, selección del tamaño de la muestra, intervalos de confianza. Caso en que las varianzas son diferentes, no hemos dado la expresión, raras veces se da, pero se da. Caso en que se conoce la varianza y la 1 y la varianza 2 de la población. Experimentos con un solo factor, el análisis de varianza. El análisis de varianza, análisis del modelo, a efectos de factor fijo, factor aleatorio, a dos factores, a tres factores, dos fijos, un aleatorio. Hay factores anidados, o sea, dentro de un factor, o sea, podemos generar variables para poder determinar observaciones. Aquí dice diseños factoriales fraccionados con 3 niveles, fíjense, y con niveles mixtos. Diseño factorial 3K. K es el número de niveles, notación, motivación, ajuste de modelos de regresión. Por eso les decía algo cuando les leía de la regresión, métodos de superficie de respuesta y otros enfoques para la optimización de procesos, experimentos con factores aleatorios, diseños anidados y en parcelas subdivididas. Eso. O sea que aquí tenemos los diferentes niveles, sobre todo, que corresponden al tipo de diseño que vamos a utilizar. Eso indica qué variables vamos a tomar en cuenta y los subniveles de estas variables, como decir, bueno, voy a trabajar a una temperatura de 10, 20, 30 grados. Pero los diseños experimentales han nacido en la aplicación a la agronomía. Por eso habla de tratamientos, anidados, parcelas, nombres agronómicos, pero en la actualidad análisis de varianza o diseño de análisis de varianza ya es la base de los diseños experimentales que se pueden utilizar en física, química, biología,
economía y en todas las áreas de conocimiento. En el tratamiento estadístico se pueden estudiar sobre todo. Estaríamos entrando en este caso, si recordamos regresión, la respuesta es numérica, el estimado Y en función de X, que es la variable explicativa, o la causa y la respuesta del efecto, causa y efecto, que pueden ser varias causas, ¿no? Un X1, X2, X3, X4, ¿no? Y la correlación también que puede existir entre la respuesta y la primera variable, la respuesta y la segunda variable. Lo puedo hacer individualmente, parcialmente, o bien viendo en grupos y al final ver un nivel de correlación lineal para con todas las variables. Entonces, el paquete estadístico me permite introducir, por un lado, uno por uno las variables. El otro caso sería trabajar con todas las variables al mismo tiempo e ir analizando la regresión, quitando las variables. O sea, buscar un óptimo donde se produce una mejor relación entre la respuesta de las variables, o vamos a decir con cuál modelo está mejor explicada la variación de la respuesta cuando hablamos del coeficiente de determinación. ¿No? El coeficiente de determinación, ¿no? Ya viendo varianza, vamos a volver atrás para poder explicar de dónde viene el coeficiente de determinación, porque entre tanto no sé, creo que lo hemos utilizado como un R cuadrado, ¿no? Es la suma de algo relacionada cuando la suma de cuadrados de las observaciones lo descomponemos en las de varianza, en una variación interna y en una variación externa. Esto lo vamos a ver. Entonces, aquí yo hacía un hincapié de que este tema es la base, digamos, de los diseños experimentales. También se utiliza en el análisis de varianza, en el estudio de mercados, se utilizan, y en los diferentes tipos de experimentos. Ya a este nivel, cuando son varias variables, entonces trabajamos con ecuaciones lineales y matrices, ¿no? El álgebra lineal, en otras palabras. ¿Qué iba a decir? Nosotros hemos estudiado la comparación de medias solo con dos poblaciones. Con tres ya no podríamos hacer. Entonces, esta técnica de análisis de varianza nos permite trabajar comparando las medias hasta más de con más de dos medias. Es decir, puede ser con 3 poblaciones, 4 poblaciones, 5 poblaciones. Decimos poblaciones o semipoblaciones. Por ejemplo, si yo estoy analizando la temperatura de todos los días, puedo vivir los 7 días de la semana como un nivel del factor temperatura.
nivel 1, nivel 2, nivel 3, 4, 5, 6, 7. Puedo comparar diferentes características del día, ¿no? Y entonces nosotros hemos anotado el fundamento, que es la comparación de las variaciones de la observación al interior con las variaciones entre niveles, entre tratamientos. Eso es lo que nos va a llevar a tomar una decisión, siempre con cierta probabilidad. Y en pruebas de hipótesis hemos hablado de nivel de confianza, o sea, alfa va a aparecer aquí. En el fondo, análisis o ANOVA es una prueba de hipótesis. En todos los casos, es una prueba de hipótesis. Ya cuando desdoblamos, como estamos trabajando a varias poblaciones, entonces podemos ir comparando 2 a 2. Al menos hasta que me vine de Bélgica no había, diríamos, un estudio de un análisis simultáneo de todas las variables. Siempre con 2 variables, bueno, se puede observar que puede ser como una tabla de doble entrada. Pero después el resto de las variables se los tomaba la 1 con la 2, la 2 con la 3, la 3 con la 4, la 5 con la 6 variables, ¿no? Y se podría ir formando los pares, pero el alfa iba creciendo y entonces significaba que estaba aumentando el error de tipo 1, ¿no? Entonces, habían estudios, se tienen revistas no científicas de la estadística, donde se observa de dos variables y se puede hacer el control de, digamos, ¿cómo se llama esto? De la variable residual, porque cada variable va a tener un residuo comparado con la media de esa variable. Entonces, si se trata de 6, ya era difícil. Es como decir, un control de calidad. Lo puedo hacer tomando en cuenta la estimación de un límite superior y un límite inferior. Eso lo puedo hacer, digamos, una recta que sea límite superior y una recta límite inferior. Pero sí puedo tener valores intermedios que son llamadas de atención, y que estamos entrando a una zona demasiado lejana de la media. La media siempre va a estar al centro, ¿no? Entonces puedo controlar algunas variables tomando muestras de tiempo en tiempo, porque algunas varían muy rápidamente, otras varían lentamente. Entonces, los tiempos de muestreo son a un tiempo más largo, a un tiempo más corto, cuando varían muy rápidamente. O sea, es interesante esta parte de ganarse varianza, porque va a explicar o va a permitir, digamos, tomar decisiones cada vez sobre una base de datos. Y ya con esto podemos decir que vamos a incluir, por un lado, la regresión. Si recordamos, la respuesta era numérica y la variable explicativa era también numérica. Entonces ahí teníamos números, ya podíamos asignar cualquier número
a la variable X y tener una respuesta. Aquí, no. Aquí vamos a tener como respuesta un número, va a ser numérica, una variable cuantitativa, y la variable en función de X, que X va a ser una variable cualitativa. Entonces aquí ya vemos que, digamos, solo la respuesta es numérica y no así la variable explicativa. Entonces, tenemos una combinación, diríamos, de una respuesta numérica y una variable cualitativa, que es la explicativa. En otros casos, como ustedes ven, ¿cómo se llama sus materias? Base de datos. Entonces, en el mundo, bueno, las características pueden ser numéricas o pueden ser cualitativas. Y los métodos de, ¿cómo se llama esto?, de investigación desde el punto de vista descriptivo, hacer un análisis descriptivo de las variables, son muchos métodos. Es todo un libro, diríamos, todo un libro que nos permite ver qué modelos descriptivos existen entre cuando tenemos, en este caso, una respuesta numérica en función de una cualitativa. En otros casos, una cualitativa en función de una numérica. Otra combinación en función de cualitativa y cuantitativa. O a veces la respuesta cualitativa tiene niveles de respuesta. Como decir, a ver, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, etc. O sea, se presentan varias posibilidades. Entonces, se llama exploración de datos, simplemente de datos descriptivos, que pueden ser numéricos o pueden ser no numéricos. Eso es lo que se presenta en la estadística. Por ahí es donde se comienza y se puede observar si existe una interrelación entre los datos, o sea, entre los datos de las variables. Puede haber una interacción. O ustedes pueden encontrar variables dependientes del resto de las observaciones. A eso llamamos, o sea, donde existe interacción y dependencia, a una exploración de datos descriptivos, exploración de datos descriptivos múltiples, o sea, a varias variables. Bien, entonces aquí estamos tomando una partecita que es análisis de varianza. El análisis de varianza puede ser a un factor. Unos llaman a un factor o a un nivel de clasificación, ¿no? Algunos utilizan ese término, nivel de clasificación. Entonces, si tenemos una respuesta numérica, tendría que ser Y en función de X, es lo que conocemos. Pero en regresión las dos son numéricas. En este caso, esta es la variable aleatoria.
o respuesta aleatoria. Mientras que esta viene a ser una variable cualitativa. Variable cualitativa. Entonces, esta es una variable aleatoria cuantitativa. Cuantitativa. Entonces, esta variable cualitativa podemos considerar, tiene, en lugar de X, yo puedo decir el factor A. Esto normalmente se considera factor, la variable factor. Entonces puede ser el factor A, B, C, D, depende, ¿no? Y puede decir ANOVA, a un factor fijo, ANOVA a un factor variable ANOVA a dos factores fijos, puede ser factores fijos, puede ser ANOVA a dos factores, pero un factor fijo, y el otro a un factor aleatorio. O puede ser ANOVA a dos factores aleatorios. No puede haber ANOVA a tres factores y hacer sus combinaciones, ¿no? Puede haber ANOVA con factores anidados. Es como decir aquí el factor y otro al interior que comprende, ¿no? Entonces, lo que más se utiliza serían los factores fijos. Eso quiere decir como buscar una respuesta. Yo voy a trabajar, quiero la respuesta, cuál va a ser a 20 grados, a 30, a 40 grados,
a una velocidad de 10 kilómetros, 20, 30, etcétera. O sea, diferentes condiciones, diferentes niveles, diferentes tratamientos, ¿no? Porque en agronomía yo puedo tener un sembradío de una determinada dimensión con unas condiciones. Para mí eso es a un nivel, eh, una segunda parcela a un segundo nivel, una tercera parcela a un cuarto nivel, o sea, donde van variando las condiciones. Puedo mezclar, van a escuchar mezclar las observaciones, o bien trabajamos al mismo número, con el mismo tamaño sería en este caso, ¿no? Para ver el rendimiento de las condiciones que estoy aplicando. Entonces, eso se ha llevado al resto de las ciencias, en química, biología, ¿cómo se llama? Economía también. En todas las ciencias se aplica cuando se trata de buscar diseño de experimentos, ¿no? Bien, entonces, por lo pronto, nosotros queremos introducirnos, ¿vale? Esto, eh, ANOVA. Queremos ver cómo es un ANOVA. Un ANOVA puede ser a un factor, fijo. Ahora, dentro de ese factor fijo tenemos, por ejemplo, aquí está el curso, la población A, la población B, la población C. Entonces, se considera supuestos aquí también. Como decir, X tiene una variación normal con media y variable. En este caso se considera varianza constante. N, X, X cuadrado. Lo pongamos así nomás, que nos acordemos. Varianza o sea, suponemos que la muestra de donde vamos a tomar son poblaciones normales. Entonces aquí tomamos las muestras. Trabajamos siempre a nivel de las muestras. Las muestras pueden ser en cuanto al tamaño, M, si haremos N, NA, NB, o 1, 2 puede ser, NC, ¿no? Entonces son muestras aleatorias. Entonces, cuando es fijo, yo voy a trabajar con estos, voy a aplicar la técnica y voy a llegar a una conclusión. Y esa conclusión quiere decir que voy a volcar sobre las poblaciones con las cuales he trabajado. Solamente las conclusiones me sirven, por decir, conclusión final puede ser que he llegado a que las medias de las poblaciones no son iguales, ¿no? No son iguales con la técnica. Así trabajando con más de dos.
Entonces, en la fija, con sus muestras trabajamos y los inducimos en la población. O sea que la conclusión nos sirve solo para esas tres con las que hemos trabajado. Mientras que la aleatoria, como su nombre dice, yo tengo que buscar aleatoriamente las muestras con las cuales voy a trabajar. Eso significa que aquí está la población de su muestra N de, bueno, puntos suspensivos, o sea, la muestra población K puede ser, W puede ser, aquí puede ser W, y aquí su muestra tiene su K. Aquí sí, suponiendo que tengo unas 10. Entonces, lo que hago es buscar tres, por decir, tres muestras de las poblaciones de forma aleatoria. Es como decir que cada población va a estar representada por un número, su misma población A, B, C, D, E, F, G, A. Entonces, de ahí, del total, buscamos aleatoriamente, sacamos la ficha de tres y de las tres buscamos aleatoriamente las muestras. Las muestras entre sí son, ¿cómo se dice?, independientes, ¿no? Son independientes. Esa sería la aleatoria. Entonces, la diferencia con la fija será en que el factor fijo acepta niveles fijados de antemano. Es decir, voy a trabajar con una concentración de 30, 20, 60, digamos, o viscosidades, densidades, o cualquier situación, ¿no? En eso consiste la diferencia. La fija no se escoge, se procede a aplicar la técnica y las conclusiones solo son para las poblaciones que han intervenido. Mientras que en la aleatoria buscamos aleatoriamente tres poblaciones, por decirlo cuatro, y las conclusiones las volcamos sobre todas las poblaciones. ¿No? Así hayan o no participado, las conclusiones afectan a todas las poblaciones cuando hemos trabajado con un análisis de varianza a un factor aleatorio. ¿Listo? Bien. Entonces, entendido eso, podemos comenzar a ver los niveles del factor. Entonces, cuando digan ANOVA, ustedes ya saben a qué se refieren, a un análisis de varianza, que puede ser a dos factores fijos, aleatorios, depende. Entonces yo tengo Y, que depende del factor A. Entonces los niveles sería A1, A2, no me va a alcanzar,
a 3, puntos suspensivos, puede ser un A sub K. En cada uno de los niveles yo tengo respuesta u observaciones. Vamos a considerar IE, IJ. I va a ser la respuesta del nivel I. Perdón. Va a ser el nivel I. Ay, permiso. J va a ser el número de observación. O respuesta de la unidad unidad, su nombre especial, unidad, yo creo que va a venir. Vamos a dejarlo como unidad observativa. En unidad observativa, esto representa, puede ser a una persona, animal o cosa. ¿Listo? Me voy a unidad. Ya me acordé. Unidad experimental. Volvemos. Unidad experimental. Unidad experimental. Eso va a ser. ¿Qué me va a dar la unidad experimental? Por ejemplo, X puede representar las dietas que yo puedo utilizar para mejorar, digamos, el engorde de, si soy un avicultor, de los pollos, digamos. ¿Cuál dosis sería mejor de entre las K niveles de dosis, K niveles de dosis? Puedo ensayar o puedo considerar cada nivel un profesor que dicta la misma materia. Entonces, con cuál profesor hay mayor rendimiento? Entonces, mi unidad experimental es el alumno. El alumno estudia, está sometido a todas las reglas, estudia y puede ser que saque buenas notas. Puede ser que el mejor nivel sea A3, pero en principio yo solo tengo que comparar. El hecho de decir que es mejor el nivel 3 o el tratamiento número 3 es entrar a un segundo análisis, digamos. En ese segundo análisis hay 5 técnicas de comparación de las medias, ¿no? Para buscar cuál es mejor, siempre trabajando de 2 en 2, como lo hemos visto en la prueba de hipótesis, en la prueba, como es la estimación,
que tienen la misma explicación si sabemos utilizarla, ¿no? Bien, entonces, como tengo diferentes niveles de dosis que voy a alimentar a mis polluelos, yo tengo la dosis A1 o el nivel 1, vamos a anotar eso, se llama nivel del factor, sería, ¿no? Nivel del nivel del factor. O también se dice tratamiento. Tratamiento 1, tratamiento 2. Entonces, Y1, 1. Sería, y anotaríamos como respuesta de la unidad de tratamiento. Unidad de tratamiento. Que sería el pollo. Pueden ser animales, pueden ser mercados, ya lo podemos aplicar a todas, ¿no? Entonces, nivel del factor 1, observación número 1. 1, factor 1, nivel 1, observación 2. 1, 3. Suspensivos. Y 1, y N, K. Y lo mismo. Y 2, 1, y 2, 2. Y 2, N, K, que escribo aquí sería N2, que es N1. N1, este es N2. Una vez, sí, está bien. Aquí lo mismo. Y 1, 3. Después está nivel 2, nivel 3. Están los revés. 3, 1, 3, 2. Son suspensivos. Y 3, N3. Suspensivos. Y A, 1, y A2. Y suspensivos. A, N, azúcar. Así sería. Entonces, aquí tendría la respuesta. Esto lo podemos llevar a una tabla. O sea, en los libros, los ejercicios van a estar dadas en una tabla. No como nosotros vamos a completar la tabla, sino parcialmente. Pero basta que vean ustedes columnas de datos, entonces existe la posibilidad de que pueda ser regresión, una posibilidad, o puede ser ANOVA. Más tarde vamos a ver en estadística no paramétrica como chi cuadrado.
también en tablas, o sea que no tengo que confundirme las tres tablas. Sobre todo la tabla múltiple de regresión con la tabla de ANOVA, con la tabla de chi cuadrado, en estadística no paramétrica. Entonces, aquí tendríamos y número de nivel. A ver, hemos dicho y J. Número de nivel, número de observación. Entonces aquí J. Entonces yo puedo poner A1, como está indicado ahí. O bien 1 nomás. Hemos puesto ya. A sub 1, A sub 2, o simplemente 2. A sub 3, o 3, puntos suspensivos, A sub K, sub K o nivel K. Aquí sería la observación 1, 2, 3, puntos suspensivos, A, N, I. No, voy a hacer una balanceada, a ver. Quiere decir que todas tienen el mismo número de respuestas. Y 1, 1, y 1, 2, y 1, 3, y 1, 4, suspensivos, y 1, N, sub 1, y 2, 1, y 2, 2, y 2, 3, y 2, 4, y 2, N2, y 3, 1, y 3, observa que es nivel 3, observación 2, nivel 3, observación 3, nivel 3, observación 4, puntos suspensivos, aquí puntos suspensivos también, porque no he seguido hasta nivel. Entonces, no, aquí todavía no es, no está bien. Y 3, N, 3, sería el último. Aquí va a ser la cosa. Aquí. Aquí va a ser y sub K 1, y sub K 2, y sub K 3, y sub K 4, y sub K N sub K. Eso sería. Vamos a simplificar. La tabla en los ejercicios va a venir así. Tal vez esta parte del número de observación, aquí van a estar los números, las respuestas. De acuerdo a la pregunta o algo, uno tiene que darse cuenta, ¿no? Porque podía confundirme con regresión, la respuesta de Y, X1, X2 a XK.
XK, un ratito. Bien. Entonces, aquí puedo considerar NI, el total. Esta, así como lo ven, es balancear. Es un ANOVA, un factor fijo balancear. Estamos utilizando un factor fijo. ¿Por qué? Porque yo he dicho que voy a trabajar con A1, A2, A3, hasta A sub K. Yo he decidido. No, en otro, si fuera aleatorio, yo tendría que elegir unos cuantos, pero de forma general sería así. Aquí yo tengo el total N1, N2, N3, cuento, ¿no? N sub K. Y sumo, si digo N mayúscula, que es una variable, porque el tamaño de estas varía, es igual a la sumatoria de NI de I igual del nivel 1 al nivel K. Este es el total de observaciones. O el total de respuestas también. Si tengo el total, puedo considerar el total I. Aquí sumo las observaciones y me da de 1, que me da la suma de la columna, que me da la suma de la columna de 3, aquí sería 3 sub K. Entonces, si podría sumar, llamo T, total, así algunos representan. El total, o simplemente T, sobre todo cuando trabajamos a dos factores y ya hay que considerar esto. Es el total de toda la tabla. T es igual a la sumatoria de los totales parciales desde I igual a 1 hasta acá. ¿No? Teniendo la media de cada nivel, aquí tengo el total parcial, lo divido entre N1, ya tengo la media. Ya tengo la media del nivel 1, la media del nivel 2, son variables. Todo lo que estoy anotando son variables. Y E3 y E sub K. Entonces aquí, ¿qué es lo que puedo hacer? Tengo el total, y tengo el total de observaciones de la tabla. Entonces sí puedo obtener la media total dividido por n. Ya sabemos cada uno de los términos que es igual. Nosotros a esto le llamamos media global. Media global empírica. Entonces, nosotros hemos visto en algún momento en estimación que la esperanza matemática
teórica de la media global es igual, ¿cómo se dice? No me viene el nombre. ¿Cómo se dice? No sesgar, insesgar. Pondremos para recordar insesgar, porque reproduce el parámetro, ¿no? Partiendo de cualquier, ¿cómo se llama? Estimador, cualquier estimador, como la media, es igual a un parámetro. Theta es un parámetro. Entonces, lo mismo ocurre con la media parcial, la media del nivel I, que es igual a T sub I dividido por N sub I. Decimos media parcial, del nivel del factor, nivel I del factor, nivel I del factor. Entonces, esta función actúa siempre sobre las variables. Entonces yo digo esperanza matemática de la media y sub I, más I igual a mu sub I. Esta media se llama media teórica. Media teórica parcial. Mientras que esta se llama media teórica global. Media teórica global. Bien, ¿qué más puedo hacer? Por último, puedo considerar ¿qué se llama esto? Varianza. La varianza del nivel I. Varianza del nivel I. Entonces, si conozco la media, supongamos que la media se ubica aquí. Y es sub I, y es sub U. Entonces, decimos cuál es la distancia que existe, la variación que existe con respecto a la media. El mismo de este valor. Así vamos comparando con respecto a la media. O sea, lo que estamos considerando al comparar es una variación interna del nivel. Una variación interna del nivel. Y como tengo aquí la media global empírica, entonces yo puedo comparar, para comparar entre niveles, nivel A1, A2, hago la comparación de la media 1 con la media, cada una de estas medias lo comparo con la media global. Entonces eso sería observar la variación que existe entre las medias, ¿cómo diríamos? La variación entre las medias a través de la media global. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos las dos
variaciones. La variación de las medias con respecto a la media global y la variación de las respuestas de cada nivel con respecto a su media. Entonces a eso llamamos al interior, mientras que la comparación de las medias con la media global, las medias parciales con la media global, se llama variación entre niveles, entre niveles. Esas dos, el cálculo de esas dos nos va a llevar a tomar una decisión si las medias son o no son iguales. ¿Listo? Bien. Entonces, en el ejercicio va a aparecer la tabla. Hasta ahí nomás va a ser la tabla. Ustedes pueden encontrarla, contar cuántas son, completar la tabla. Esto de la variación interna, cada una de ellas tiene, ¿no? Uno es la varianza del nivel 2, la varianza del nivel 3, la varianza del nivel K. No nos ayuda. Podemos sumar a todas estas variaciones, ¿no? Porque recuerden, la variación I es igual, la variación es igual a la sumatoria de las variaciones de Y y J con respecto a la media I, tomando en cuenta J, desde J igual a 1 hasta NI dividido por NI menos 1, ¿no? Pero al cuadrado, perdón. Pero si despejo de aquí la sumatoria de Y sub I J menos Y sub su media, esto es media, al cuadrado de J igual a 1 a NI, y lo multiplico S cuadrado por NI menos 1. O a veces, cuando es grande, consideramos NI menos 1 es una corrección, ¿no? Que hemos visto, para que la esperanza matemática de la desviación al cuadrado o la varianza muestral como estimador sea una varianza poblacional, ¿no? Cuando es sin el 1 nos da sesgado, no va a ser igual. Bien, hasta ahí tenemos la tabla. A ver esto para que hagan como 5 minutitos más. La tabla no está, ya sabemos. Ahora lo que me interesa es buscar la ecuación de la nova. Ecuación de la nova. Ecuación de la nova. Ecuación de la nova a un factor fijo estamos haciendo, ¿no? No hay que olvidar. Tenemos Y sub y J. Cualquiera de estas respuestas. La comparamos con la media global Y y la descomponemos. A ver cómo puede descomponer.
puedo comparar la media con respecto a la media global. O sea, la comparación es mediante una diferencia, como decíamos en estimaciones. Comparamos mediante una diferencia. Cuando se trataba de la varianza, comparamos mediante una razón o un cociente. Entonces aquí yo estoy descomponiendo esta variación más, además esto, lo que me falta es y j menos su media. Y entonces fíjense, y se va con esta, se cancela y me queda esta expresión. ¿Qué quiere decir? Que la variación se ha descompuesto en dos partes. Se descompone en dos partes. Pero tengo el problema de que a momentos esto va a ser positivo, cero, negativo y demás. Para evitar eso, decimos, lo voy a elevar al cuadrado. Esto lo voy a elevar al cuadrado, sí, al cuadrado. Pero no es solamente unita, fíjense, son varias. Entonces digo, voy a sumar en columna y voy a sumar en fila. Las observaciones van de j igual a 1 hasta ni y del nivel i igual a 1 del primero hasta k. Lo mismo aquí. J igual a 1 hasta ni y el primer nivel acá. Bien, ahí nomás quedaremos. No les. Se puede hablar mucho de estadística, ¿no? Pero no se avanza. Entonces sería bien poner directamente la fórmula. Es interesante saber de dónde viene, por qué se hace así o cómo se interpreta, ¿no? Y es grande el campo. Muy horrible el campo. A ver, ustedes son, ya debería tener. Yo creo que la otra semana o fin de semana ya voy a ir. Voy a evaluar porque ya he terminado, estoy por las clases, estoy haciendo mi currículum vitae y me da flojera buscar fechas, piden fechas y cosas. A ver, en estadística dos sistemas, Alarcón Espinosa, Alarcón Quispe, sí, ¿quién está Alarcón? Alba Zapata, Álvarez Chocamani, Argüelles, Román, Arias. Álvarez Chocamani presente. Álvarez Chocamani, ya. Arias Martínez, Arrozquita Arnés. Arrozquita presente, doctor. Arrozquita Arnés, Alba. Ya. Barón Solís, Cáceres Rengel. Presente, doctor. Está bien. Calizaya Mamani, Caracara Cachaca. Presente, doctor. Muy bien. Chinchilla Condori, Córdoba López. Presente, doctor. Córdoba López. Crespo Jiménez,
Estrada Aguilar, Choque Aguilar, bueno, Presente Choque Aguilar, doctor. Rusquita Alba ya está. Ya trasladar este punto. A ver, Rusquita. Estamos aumentando un punto y le borramos este de aquí. Pues ya. Ferrufino Flores, García. Presente. Ferrufino, Josefina. ya. García Guzmán, García Málaga. Disculpe, doctor, creo que no me llamo Limachi. A ver, ¿qué apellido? Choque Limachi. Toquelimachi.